vamos a ver un poco de lo que habíamos visto el día de ayer sobre el NATeo y algunas otras políticas más esenciales para lo que vendría a ser la configuración de un firewall inicialmente. Si ustedes se pueden fijar, podemos entrar a la parte de Network y aquí vamos a ver las zonas de las que comentaba el día de ayer, de las zonas LAN, las zonas WAN, las zonas DMZ, etc. Por ejemplo, este equipo posee 8 puertos físicos, de los cuales todos son configurables de acuerdo a la necesidad que vayamos a tener. En el puerto A, por ejemplo, yo tengo configurado como LAN y la IP en el segmento 176.16.16.16 con una máscara de red de +24 y para funcionar como una LAN, digamos, ¿no? Como una red interna dentro de mi infraestructura. Luego este equipo también ya vendría a tener el puerto B configurado como WAN. Si se pueden fijar, los puertos también se pueden configurar de manera estática. También puede configurarse para recibir el marcado PPPoE, o lo que vendría a ser en este momento lo que utilizan los proveedores de servicio con tendido de fibra óptica. Generalmente se utiliza el marcado PPPoE para hacer la conexión hacia internet desde nuestro proveedor, y también tiene la facilidad de convertirse en DHCP. Si de repente el módem que me entrega el proveedor de internet me va a dar un pool, me puedo configurar tranquilamente el puerto como DHCP y recibir la IP automáticamente del equipo que me va a proveer la IP pública en este caso, ¿no? Después también, como les decía yo, el equipo también en los puertos físicos se pueden configurar tanto LAN, WAN como DMZ y como Wi-Fi. En este caso el equipo es un CR50, es un equipo, un firewall, un appliance que posee 8 puertos como les venía diciendo, y que yo puedo configurarlos de cualquiera de esta forma, incluso como Wi-Fi, ya que este equipo al ser en una categoría media no posee antenas como los equipos más pequeños, ¿no? Luego en las zonas, que era de lo que hablábamos ayer también, esto ya más que todo para la parte de administración del mismo equipo. Yo le puedo decir que a la zona LAN a qué puede tener acceso dentro de mi dispositivo. Como por ejemplo en la zona LAN yo tengo activado el HTTPS, el Telnet lo tengo deshabilitado y tengo habilitado el SSH. ¿Esto qué me quiere decir? Que desde cualquier punto de mi LAN yo puedo entrar al dispositivo solamente con HTTPS o con SSH por consola. También en la zona LAN tengo activado lo que vendría a ser la autenticación de cliente, el portal cautivo, que dentro del módulo del día de hoy vamos a estar viendo un poco del portal cautivo. Tengo activado también el Radius, el Single Sign-On, que también es un tema que vamos a ver en el módulo de hoy. Tengo activado el DNS, tengo activado el ping. Quiere decir que desde cualquier dispositivo de mi zona LAN yo puedo hacerle ping a mi firewall. Y otros servicios como Web Proxy, tengo también acceso hacia lo que vendría a ser los túneles VPN SSL, protección para wireless, portal de usuario, SMTP y SNMP. Básicamente esta es la parte de red del dispositivo donde yo voy a habilitar los puertos en la zona que yo quiero que trabajen y de la forma que me indique el cliente, o de acuerdo a las necesidades que vayamos a tener. Cada uno de estos puertos físicos yo lo puedo configurar de la manera que a mí me convenga. Puedo tener 2 puertos configurados como WAN, puedo tener 2 puertos configurados como LAN, puedo tener un puerto para la DMZ, puedo tener otro puerto para lo que vendría a ser mi granja de servidores, etcétera, etcétera, ya de acuerdo para lo que yo vaya a necesitar dentro de lo que vendría a ser la implementación. Muy bien, básicamente esto vendría a ser las políticas iniciales para configurar dentro de un firewall. Lo principal dentro de las configuraciones iniciales es configurar mis puertos, cómo van a funcionar, si los voy a configurar como LAN, si los voy a configurar como WAN, como DMZ o como zona Wi-Fi, ya de acuerdo a eso, a las necesidades que yo vaya a tener de donde vaya a instalar el dispositivo, ¿no? Como ustedes pueden ver, dentro de este dispositivo yo tengo varias políticas de firewall de conexión de LAN a WAN. Existen 2 tipos de políticas de firewall. La primera política de firewall para poder configurar era una regla basada en usuario o basada en red, y la segunda forma era la política de negocio. La primera es la que vimos el día de ayer de navegación. Esta política puede ser basada de acceso desde mi LAN hacia mi WAN. Puedo tener también políticas basadas de mi LAN a mi VPN, políticas basadas de LAN a LAN también, de zona LAN a zona LAN.
puedo tener políticas basadas de LAN a DMZ de acuerdo a la necesidad que yo vaya viendo. Ahora, la segunda política, la de negocios, vendría a ser donde yo voy a publicar algún tipo de servicio. El equipo ya viene con algunos templates preconfigurados para lo que yo voy a poder configurar, ya sea del nateo que desee. Por ejemplo, para la protección de un servidor web, voy a poder configurar protección WAF. El template que viene preconfigurado para cualquier tipo de servicio es el de NAT, Full NAT o Load Balancing. Es como un template básico de donde yo ya puedo realizar la publicación de cualquier tipo de servicio. Este es el que vamos a ver un momento. Le vamos a decir que, por ejemplo, es política de firewall, se llame Network Security. La posición, como les dije el día de ayer, es también bastante importante, que después también la podemos modificar. Aquí en fuente yo le voy a decir en dónde está situado mi servidor, el servidor que quiero publicar, el servicio que quiero publicar, si está en mi LAN, si está en mi DMZ, si está en el sector VPN o en el sector Wi-Fi. Generalmente y por seguridad debería estar dentro de mi DMZ. Aquí va a ser los clientes a los que voy a permitir de esta red, que dentro de esto podemos crear un objeto con una IP que va a ser mi IP privada, la IP privada donde van a tener conexiones los clientes que quieran ingresar a esta aplicación que voy a publicar. Para eso podemos crear un objeto, voy a crear una IP. Vamos a decir que esto se llame web server, que va a estar basado en protocolo IPv4, que si algún cliente tiene el protocolo ya IPv6 implementado dentro de esa infraestructura, el equipo también lo soporta. Va a ser una sola IP, va a ser la IP 1.1.1.1. Estoy inventando solamente una IP. Vamos a salvarlo y el cliente que va a estar permitido para esta navegación simplemente va a ser web server. Si quiero bloquear algún cliente, lo bloqueo aquí. Acá tengo que colocar el host de destino, que también tiene que ser una IP dentro de mi red. El servicio que quiero publicar, el destino de este host, a dónde va a acceder, digamos, ¿no? El destino y el servicio. En este caso puedo crear también otro. En realidad acá lo que vendría a hacer en la parte de destino es la IP pública con la que yo voy a publicar este servicio. Si se fijan, puede ser el puerto B que yo tengo configurado como WAN, pero también puedo darle alguna otra IP pública que yo tenga libre. No necesariamente tiene que ser la IP pública que configuramos dentro de los parámetros de red que vimos hace un momento. En este lugar yo puedo colocar, por ejemplo, si Cotas es mi proveedor, yo le voy a poner aquí un server público para darme cuenta que este IP que yo estoy creando, que este objeto es la IP pública con la que yo voy a publicar mi servicio web, que puede ser, por ejemplo, 4.5.6.7. Me estoy inventando otra vez la IP, cosa de solamente crear un objeto para poder trabajar con él. Entonces yo le voy a decir que la IP pública va a ser la 4567. ¿En qué puerto quiero que trabaje? Si va a ser un solo puerto unitario, si va a ser un rango de puertos, si va a ser una lista o si va a ser todos los puertos. Entonces aquí yo le voy a decir el port forwarder. Este port forwarder es el PAT, que es el Port Address Translation. Entonces, mediante este port forwarder yo puedo decirle que desde afuera ingresen, por ejemplo, con el puerto 1234, y aquí en la parte de abajo yo le voy a decir con qué puerto va a ser mapeado. Si se fijan aquí cuál va a ser el servidor protegido, me está diciendo para forwardear hacia dónde. Aquí yo puse que va a ser mi IP pública. Este va a ser la IP con la que van a entrar desde afuera los clientes que quieran conectarse a este servidor web. Y desde adentro es el host que yo había creado hace un momento. Y aquí vamos a decirle con qué puerto va a ser mapeado. Dijimos que va a entrar hacia web server público con el puerto 1234 por el 1234 y va a ser mapeado al puerto, digamos que esto está configurado como un puerto HTTPS, vamos a decirle que sea el puerto 443. Le decimos que está el servidor en mi zona LAN, que en realidad debería estar en mi zona DMZ para más seguridad. Después, en esta parte de aquí de configuraciones avanzadas, podemos decirle si es que esta política va a tener algún tipo de mitigación a nivel de IPS, si es que va a tener alguna calidad de servicio, que lo vamos a ver dentro de algunos otros módulos, cómo configurar la calidad de servicio. Esta parte de aquí en especial para esta marca, por ejemplo, es el Security Herbit, que viene a ser una categorización que le da Sophos al rango de seguridad que pueda tener un cliente. Por ejemplo, ellos tienen categoría Green, categoría Yellow y la categoría Red, que ya viene
directamente preconfigurada. Por ejemplo, cuando el firewall escanea que una computadora o que un cliente tiene algún tipo de riesgo, él lo va categorizando de acuerdo a los colores. Si tienen cero infección, el cliente va a permanecer con una categoría de verde. Si tiene algún tipo de falla o algún tipo de peligro dentro del cliente, el firewall lo va a categorizar como una categoría amarilla y va a restringirle algunos accesos dentro de la red. Por ejemplo, no va a poder navegar a internet, va a poder tener acceso a la red interna, pero con algunas restricciones. Y si el equipo lo categoriza directamente como en categoría rojo, directamente bloquea la sesión del cliente y ya no puede tener ni acceso a internet ni acceso a red interna, tampoco lo bloquea de toda la sesión del equipo. En esta parte de aquí de la derecha vemos también las reglas reflexivas. Cuando yo quiero que mi cliente tenga algún tipo de respuesta de mi servidor, yo tengo que crear sí o sí las reglas reflexivas. Si no quiero que el cliente tenga ninguna respuesta de mi servidor, simplemente lo dejo así sin tiquear. Después, en la parte de aquí donde me dice reescribir la dirección de la fuente, que quiere decir enmascarar la dirección de mi IP privada, también yo lo puedo tiquear si es que quiero que el cliente que está ingresando a este servidor simplemente vea la IP pública a la que está ingresando y no así mi IP privada. Y el último cuadro simplemente es para que esta política de firewall me pueda machear todo lo que son los logs, todo lo que ingrese a través de esta política, a través de esta publicación, me genere logs y me pueda generar informes dentro del dispositivo. Eso es bastante importante. Autenticación dentro de lo que vendría a ser el equipo, o de todos los equipos en realidad de seguridad, de todos los firewalls de nueva generación y de UTM, ya en su gran mayoría, por no decir todos, vienen con autenticación ya sea de tipo local o de tipo externo. La autenticación de tipo local básicamente se ve dentro del mismo dispositivo. El dispositivo tiene la capacidad de generar usuarios locales que administra el mismo dispositivo. Por ejemplo, yo puedo crear usuarios dentro del dispositivo para ingresar, para configurar el mismo equipo. Puedo tener usuarios para crear políticas de firewall basadas en identidad. Puedo crear grupos de usuarios de manera local en la memoria del mismo dispositivo. Pero también tienen la capacidad de poder tener autenticación de forma externa. ¿Qué quiere decir de forma externa? Externa al dispositivo. El dispositivo puede tener la capacidad de tener conexión o de poder sincronizarse con un servidor de autenticación, dentro de los cuales podemos tener el directorio activo o Active Directory de Windows. Podemos tener el LDAP para lo que vendría a ser Linux. Tenemos también capacidad para poder conectarnos con un servidor de autenticación de tipo Radius, que básicamente se utilizan para lo que vendría a ser redes inalámbricas. También tenemos capacidad de autenticación para eDirectory, que esto lo vamos a ver también en el dispositivo, con qué tipo de capacidad puedo poder sincronizarme a nivel de autenticación. Por ejemplo, la autenticación local es, como les dije hace un momento, es directamente la autenticación del cliente al dispositivo y del dispositivo hacia el cliente. El cliente le manda una solicitud al dispositivo para poder conectarse a internet. El dispositivo analiza si es que es un cliente válido, si es que están bien sus credenciales, y les da una respuesta al cliente. No tiene mucha magia, es directamente un usuario que yo creo dentro de mi firewall y está administrado directamente por él. De eso se trata, que vendría a ser la autenticación de forma local. La autenticación de forma externa ya involucra la sincronización del dispositivo, del firewall, hacia un servidor de autenticación que, como vemos en la presentación, puede ser un Active Directory. Entonces lo que hacemos es que el cliente se conecta hacia el firewall para hacerle una solicitud de acceso a internet, podemos decirlo así, con un usuario y contraseña, pero el firewall directamente le pasa el requerimiento hacia mi servidor de autenticación. El servidor le da una respuesta al firewall y el firewall le da la respuesta directamente al cliente. El firewall funciona como un intermediario. ¿Para qué me sirve este tipo de esquema? Si yo tengo mi servidor de autenticación con un Active Directory donde yo tengo todos los usuarios dentro de mi red,
configurados dentro de todo mi dominio, yo puedo importar todos estos usuarios al equipo para poder formar grupos y poder configurar directamente ya políticas de firewall basados en esos usuarios. Ya no tengo la necesidad de crear N usuarios. Algo que no mencioné con la autenticación local, que es esta de aquí, no es conveniente para empresas de mediano a gran tamaño. ¿Por qué? En empresas de mediano a gran tamaño los usuarios pueden variar en número. Entonces, en algún momento, por ejemplo, una empresa de 50 usuarios para arriba me va a hacer realizar mucho trabajo para lo que vendría a ser la creación de usuarios dentro del dispositivo. Entonces, para esto existe ya la flexibilidad del equipo de poder sincronizarse con servidores de autenticación para que yo ya no tenga la necesidad de crear uno por uno los usuarios dentro del equipo, sino que simplemente al sincronizar con mi servidor de autenticación yo ya puedo migrar o copiar, mejor dicho, los usuarios que tengo configurados en mi servidor y los tenga dentro de mi firewall para ya poder trabajar las políticas directamente con estos usuarios. El servidor de autenticación, en lo ideal sería bueno que esté dentro de la misma infraestructura, todo esto por un tema de ancho de banda. La sincronización conlleva tiempo y si usted realiza cambios dentro del servidor de autenticación, en este caso un Active Directory, si no lo tiene dentro de la red interna, va a generarle mucho tráfico por internet porque como bien sabemos los túneles VPN utilizan ancho de banda de internet de ambos lados, tanto de la oficina principal como del lugar donde se está realizando la VPN o de una sucursal. Se puede configurar a través de una VPN dentro de una red que no está dentro de mi infraestructura. Sí, se puede, pero no es lo más factible. Si es que fallara la conexión, el equipo, por ejemplo, él se sincroniza cada cierto tiempo con el servidor. Si es que esta conexión llegara a fallar, los usuarios que yo ya tengo, que yo ya sincronicé de mi servidor, siguen estando dentro del firewall. Ellos no se van a borrar. Claro que si la conexión falla y yo estoy realizando cambios dentro de mi servidor de directorio activo, los nuevos cambios que yo haga mientras el enlace esté caído no se van a sincronizar con el equipo. Pero una vez se levante de nuevo la sesión entre ambos, simplemente sigue la sincronización. Por ejemplo, todos estos tipos de servidores son los que se pueden configurar dentro de mi dispositivo. Uno de ellos es el LDAP. El LDAP son servidores de autenticación para Linux, basados en Linux. Después el directorio activo o el Active Directory, que es el que la mayoría de las empresas tienen dentro de su infraestructura, que vendría a ser de Windows. El Radio Server, que vendría a ser servidores de autenticación, también son Linux, pero son más utilizados para redes inalámbricas. Por ejemplo, si el cliente ya tiene dentro de su red access point que no son de la misma marca, que no son en este caso de Sophos, simplemente se puede utilizar un servidor Radius para tener la administración de estos dispositivos, poder crear hotspots, poder crear acceso a usuarios invitados y demás a través de un servidor Radius. También tenemos la posibilidad de poder sincronizar con un servidor TACAX, que es el servidor utilizado por Cisco. Y también tenemos la facilidad de poder conectar o sincronizar nuestro equipo con un servidor eDirectory. Todos estos son los tipos de autenticación compatibles con el equipo, con el firewall de Sophos. Y son compatibles en realidad con la mayoría de las marcas, estos tipos de servidores de autenticación. Pero los más utilizados dentro del rubro son LDAP y Active Directory. Obviamente el Active Directory es muchísimo más utilizado que el LDAP, pero en algún momento sí se van a topar con alguno de estos tipos de servidores. Pero ya saben que los equipos, los UTM, los Next Generation Firewall, en su gran mayoría tienen la capacidad para poder sincronizarse con este tipo de servidor. Métodos de autenticación. Para los métodos de autenticación tenemos 4 tipos de métodos de autenticación que soporta el dispositivo. Uno es el basado en cliente, otro es el clientless o el sin cliente, tenemos el single sign-on, tenemos el NTLM, que vendría a ser el NT-LAN Manager. Recientemente se añadió a Kerberos. Para la autenticación basada en clientes, es un mecanismo de autenticación basada en clientes. Se aplica cuando un usuario utiliza una computadora independiente
o un dispositivo móvil. El dispositivo móvil ya puede ser un celular, puede ser una tablet, puede ser un Chromebook, etcétera, etcétera. Entonces este tipo de cliente se usa directamente cuando el cliente ya tiene una computadora o puede ser un dispositivo móvil. Se solicita al usuario que se autentique mientras intente iniciar una conexión en el navegador web a través de su portal cautivo. El portal cautivo lo vamos a ver también dentro de un momento, que es el portal de autenticación del cliente. Entonces, la primera vez, si yo voy a trabajar políticas basadas en usuarios, la primera vez cuando ellos se logueen y quieran ingresar a una página web, lo primero que les va a aparecer en sus pantallas va a ser el portal cautivo, pidiéndoles sus credenciales de usuario y de contraseña para poder acceder ya a poder navegar. Entonces, según lo citado por algunas enciclopedias, el portal cautivo se define como una técnica que obliga a un cliente HTTP o HTTPS en una red a ver una página web especial, generalmente con fines de autenticación, que es lo que estamos viendo en este momento, antes de usar internet normalmente. Entonces hace este portal cautivo previo al uso de internet por parte del cliente. Lo que pide son las credenciales tanto de usuario y contraseña para poder acceder normalmente a la conexión. Un portal cautivo también convierte un navegador web en un dispositivo de autenticación. El portal cautivo de Sophos es compatible con cualquier tipo de navegador, ya sea el Chrome, el Mozilla, incluso ya está el Edge de Microsoft. Opera está testeado en la gran mayoría de los navegadores. El siguiente, el clientless o sin cliente, es el usuario que no requiere que algún dispositivo se autentique mediante el Client Authentication o el portal cautivo, que se representa como sin cliente junto a la columna de nombre de usuario. Los usuarios son autenticados contra la dirección IP. Este método generalmente se requiere cuando por ejemplo alguien tiene un servidor de correo configurado con Exchange. Entonces, o para algún tipo de servidor de correo o para cualquier tipo de servidor en el cual nosotros no necesitamos loguearnos y desea que este tipo de servidores puedan acceder a internet sin solicitar credenciales de inicio de sesión. Esto también me puede funcionar para redes de cámaras IP, para las impresoras, para los faxes, etcétera, etcétera. Entonces estos dispositivos que no tienen cómo autenticarse, es bastante factible configurarlo de forma clientless, para que estos dispositivos tengan acceso a internet sin necesidad de estar logueándose con un usuario y con una contraseña. Ahora el siguiente, el single sign-on, que vendría a ser es el inicio de sesión único. Eso es lo que significa single sign-on, inicio de sesión único. Es un mecanismo de autenticación de usuario transparente que proporciona acceso privilegiado a los recursos web con un solo inicio de sesión en la estación de trabajo. El single sign-on generalmente se lo configura o se lo sincroniza con nuestro servidor de autenticación. Se instala una aplicación dentro del servidor de autenticación y dentro del firewall que hacen sincronización automática entre ambos. Entonces el single sign-on se lo utiliza generalmente para que cuando el usuario llegue en la mañana a su oficina, por ejemplo, a trabajar, simplemente cuando se loguee al servidor de directorio activo con su usuario y con su contraseña, este mismo logueo que hace ya hacia el servidor se replica directamente hacia lo que es el firewall. Entonces ya para el momento de ingresar a internet ya no le aparece el portal cautivo, sino que ya directamente accede a internet porque ya se logueó en el servidor de Active Directory. Entonces esto me facilita y me da un poco más de comodidad para los clientes, porque sabemos que muchas veces ellos se molestan que llegaron a la oficina, se loguearon hacia el servidor de directorio activo y se tienen que volver a loguear en el portal cautivo para poder acceder a internet. Con el SSO, con el single sign-on, esto se pierde. Solo necesita el logueo hacia lo que vendría a ser el directorio activo, y este logueo que yo ya realicé hacia mi servidor se replica en el firewall y ya no tengo la necesidad de volver a autenticarme dentro de mi portal cautivo. Los usuarios que hayan iniciado sesión en una estación de trabajo localmente
pero no hayan iniciado sesión en el dominio, no serán autenticadas. Entonces necesitan sí o sí loguearse hacia el dominio y loguearse hacia lo que vendría a ser el servidor de autenticación. Se requerirá inicio de sesión manual para una autenticación adicional, y esto se puede lograr con el portal cautivo. Es como les digo, si es que el logueo que tienen dentro de su máquina ya está replicado hacia el servidor de autenticación, es el único que va a necesitar para poder acceder a todos sus recursos como usuario. Ahora, como método de autenticación también tenemos lo que vendría a ser el NTLM. El NTLM es un protocolo conocido como NT LAN Manager. Es como un administrador de la LAN dentro de mi servidor de dominio activo. Es un protocolo que se encarga básicamente de la administración de mis usuarios de red, de mis usuarios que están dentro de la LAN. Es una colección de muchos protocolos de seguridad de Microsoft que funcionan con los principios de la CIA, que proporcionan confidencialidad, integridad y autenticación. Es el sucesor del protocolo de seguridad utilizado por Microsoft anteriormente conocido como simplemente LAN Manager. Es un protocolo de autenticación de Chain Response para autenticar al usuario al acceder a internet o a una aplicación. Básicamente es sincronización también con varios protocolos hacia mi servidor de autenticación o mi directorio activo. Dentro del directorio activo también tenemos lo que vendría a ser el Kerberos, que es otro protocolo que está siendo utilizado también ya con mayor seguridad. Se dice actualmente que Kerberos puede ser el reemplazante ideal para lo que vendría a ser anteriormente el NTLM, pero actualmente se están utilizando los dos al mismo tiempo. Kerberos me brinda un poco más de seguridad a nivel de encriptación en el logueo de mis usuarios hacia mi servidor de directorio activo. El Kerberos fue desarrollado por la MIT de Estados Unidos y es un protocolo de estándar abierto en estos momentos, pero que es mayormente utilizado por Microsoft. Un ejemplo de cuando se utiliza NTLM. El NTLM se utiliza básicamente cuando un cliente quiere comunicar con mi servidor de directorio activo. Es un protocolo que está propietario de Microsoft. Es directamente el administrador de mi LAN dentro de mi directorio activo. Por ejemplo, cuando uno llega a su oficina y se loguea, el protocolo o el pool de protocolos, mejor dicho, que es el NTLM, que son varios protocolos que van manejando, hace que el cliente se conecte directamente con el servidor de Active Directory. Yo lo puedo utilizar dentro del dispositivo, dentro del firewall, directamente cuando yo tengo sincronización con el servidor de autenticación de Microsoft, que vendría a ser el Active Directory. En ese momento yo voy a hacer la utilización del NTLM como protocolo de autenticación entre el firewall y el servidor de autenticación, en este caso el Active Directory. En ese momento se utiliza NTLM. Dentro de las versiones nuevas de Sophos, aparte de utilizar el NTLM, también podemos utilizar lo que vendría a ser el Kerberos, o podemos utilizar la combinación de ambos de acuerdo a cómo tengan configurado su servidor de Active Directory dentro del cliente donde vayamos a estar configurando, ¿no? Básicamente de esa forma sería. Políticas basadas en identidad. Dentro del firewall tenemos distintas políticas que pueden estar basadas en identidad. Una de ellas son los tiempos de acceso, otra de ellas puede ser las cuotas de navegación y otra puede ser las transferencias de archivo. Dentro de tiempos de acceso yo puedo decir que un cliente tenga acceso a mi red por un determinado tiempo. Puede ser minutos, horas, días, meses, de acuerdo a lo que yo vaya a querer configurar. Otro tipo de política basada en identidad son las cuotas de navegación. Básicamente las cuotas de navegación se refieren a darle un determinado ancho de banda, o mejor dicho, un determinado tipo de descarga a un cliente. Las cuotas de navegación, por ejemplo, yo se las puedo dar a un usuario invitado, para que este usuario invitado, al momento de acceder a mi red, simplemente yo le puedo dar una cuota de navegación de 100 megas, cosa que el usuario, cuando cumpla la descarga de 100 megas, se corte la sesión automáticamente del firewall. El firewall lo desconecta de mi red y le vuelve a pedir autenticación. Para eso me sirven las cuotas de navegación. Las transferencias de archivo, más que todo, ya van de acuerdo a al tráfico dentro de mi LAN.
yo puedo decir que dentro de las transferencias de archivo en una política de firewall, puedo decir que de LAN a LAN no puedan pasarse archivos mayores a 50 megas. O dentro de mis correos electrónicos yo puedo configurar en mi anti-spam que las transferencias de archivo o el archivo de mayor peso soportado pueda ser de 20 megas. Entonces yo puedo utilizar la transferencia de archivo según ya requiere el cliente y según la política que yo vaya a estar utilizando. Básicamente de esa forma funcionaría lo que serían las transferencias de archivo. Ahora todo esto que vimos en teoría hasta el momento lo vamos a llevar al firewall. Vamos a proceder a realizar algunos ejemplos dentro de la parte técnica ya del curso. Tengo una consulta. Cuando se termina la cuota de navegación, vamos a suponer que un cliente está navegando y fue 50 megas la cuota que se puso en la política y concluyó los 50 megas. Nuevamente hay que darle permiso a ese cliente. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso el firewall le corta la sesión, le corta el acceso a todos los recursos, ya sea internet o si es que está dentro de mi red interna, le corta la sesión dentro de toda la red. Él ya no va a poder acceder a internet en este caso, y para ello tiene que solicitar o que se le amplíe la cuota de navegación o directamente se tenga que volver a autenticar para poder utilizar nuevamente los recursos, ¿no? El equipo, si detecta que el cliente se pasó de la cuota que yo le asigné, directamente le corta la sesión. Ya no va a poder hacer nada dentro de la red, ya no va a poder navegar. Básicamente es eso lo que hace el dispositivo. En ese caso tendría que hablarle al técnico, al encargado del sistema, para que nuevamente le dé acceso. Es correcto, tiene que contactarse con el encargado del sistema para volver a darle acceso. Es lo que yo les decía, estas cuotas de navegación generalmente son utilizadas para los clientes invitados, digamos, ¿no? Para lo que vendría a ser la navegación a través de nuestras redes inalámbricas. ¿Cuánto es lo recomendable de darle un margen, un ancho de banda de navegación, digamos, ¿no? Digo, un margen para darle el tiempo o la cuota de navegación? ¿Cuánto sería? Dentro de la red interna, la verdad es que es muy poco aconsejable configurar una cuota de navegación, porque como en el ejemplo que usted da, por ejemplo, para lo que vendría a ser el departamento de contabilidad, que se están conectando a la página de impuestos nacionales, al Ministerio de Finanzas, etcétera, etcétera. Son páginas que son muy pesadas y que requieren bastante tráfico, digamos, ¿no? Entonces, si yo le asigno una cuota de navegación a este departamento, en algún momento el equipo le va a cortar la sesión porque ya se pasó de los límites. Entonces, en ese caso no es aconsejable crear una cuota de navegación. En este caso hay que tener bastante cuidado para saber a quién adicionarle este tipo de cuota, ¿no? Y por decirle, por ejemplo, para una secretaria, digamos, ¿no? Una secretaria lo máximo que hace en internet es enviar correos, básicamente enviar correos, digamos, ¿no? No requiere un tamaño de navegación bastante grande. Entonces, para este tipo de clientes sí yo puedo configurarle una cuota y decirle que, por ejemplo, diariamente esta persona o este usuario no pueda sobrepasar los 500 megas en su navegación. El día que se pase de los 500 megas, el equipo le va a cortar la sesión y esa persona tiene que comunicarse con el administrador de sistemas para que le solucione el inconveniente. Las cuotas de navegación se pueden configurar por hora, por días, por semana, por meses y por años. Entonces es algo que yo puedo darle granularmente, ¿no? Por ejemplo, para esto me sirve también para dispositivos móviles. Para dispositivos móviles dentro de mi infraestructura, dentro de mi red, la mayoría de las empresas ya permite que sus trabajadores estén conectados a sus redes inalámbricas con sus dispositivos móviles. Pero también eso, aparte de ser algo ya en estos momentos necesario, en algún momento me puede dar algún problema por el consumo del internet. Entonces, para estos casos, si la empresa lo requiere, puede decir, bueno, está bien, yo te voy a permitir que traigas y te conectes con tu dispositivo móvil, pero ese dispositivo móvil solo va a tener una cuota de navegación diaria de 200 a 300 megas, ¿no? En esos casos yo puedo utilizar las cuotas de navegación, y todo va a ser, depende de lo que requiere el cliente y de la imaginación que nosotros tengamos como encargados de sistema para poder decirles a nuestros jefes, en este caso, de que es necesario crear esta política para
porque me está ocasionando muchos problemas. Por ejemplo, este usuario, al momento de revisar los logs y los reportes, yo puedo ver qué es lo que están haciendo mis usuarios. Y si yo me doy cuenta que estos usuarios están utilizando mayormente el internet para páginas de ocio, yo le puedo, como encargado del sistema, puedo tener el privilegio de contar esto a los jefes y decirle: miren, los usuarios están utilizando el internet para estas páginas que no son de trabajo, entonces vamos a darle una cuota de navegación para que en el momento en que entren a estas páginas se les corte la sesión y nos vengan y nos hablen y ya se les puede explicar por qué se les está haciendo esto, ¿no? Entonces todo va a depender de la empresa para la cual nosotros vayamos a configurar el equipo. Estas políticas no se tienen que configurar necesariamente dentro del equipo, son opcionales. No es algo que sí o sí yo tenga que configurar. Para mis usuarios dentro de mi red, para mis usuarios internos, por ejemplo, podría crear yo tiempos de acceso. Sí, podría decirle que este usuario solamente tenga un acceso, por ejemplo, para todo va a ser depende de lo que vaya a requerir la empresa donde yo vaya a instalar el dispositivo. Como les digo, estas tres políticas basadas en identidad no son necesariamente que se tienen que configurar dentro del firewall, son opcionales. Yo ya las puedo utilizar para algún tipo de configuración que me puedan solicitar dentro de algún tiempo dentro de la empresa donde yo tenga instalado el firewall. No es que necesariamente lo vaya a configurar de inicio, son opcionales, son algunas facultades o algunos tipos que tiene el dispositivo para poder configurar. No es necesario poder instalarlas desde un inicio, es opcional. Esto se ve también bastante en hoteles, se ve en aeropuertos, se ve en lugares donde tenemos acceso libre a internet, como lo decía el compañero, en las plazas, en algunas plazas, en algunos lugares donde tenemos internet gratis. Generalmente uno se autentica, le piden algunos datos personales, ya se conecta al internet, pero por determinado tiempo. Por ejemplo, en la mayoría de los aeropuertos usted se puede conectar libre, gratis, generalmente por el tiempo de 1 hora. En el momento en que se cumple la hora, el firewall, o en este caso el Wireless LAN Manager con el que está configurado los access points, me quitan la sesión y me cortan el internet. Entonces, para estos tipos de empresas y para estos tipos de infraestructura sí es factible, ¿no? Cristian, ¿no? Dice: creo que estas tres políticas van más enfocadas a red de invitados. Si se desea realizar algo parecido en la red interna, se podría controlar el ancho de banda asignando un ancho de banda específico a los segmentos de red o a un host específico. Es correcto, estimado Cristian. Estas políticas basadas en identidad, tanto el tiempo como cuotas de navegación y transferencias de archivos, es más utilizable para lo que son usuarios invitados, o en este caso para infraestructuras donde así lo requieran, como hoteles, como aeropuertos y algunos otros casos, ¿no? Pero para este tipo de funcionamiento específico, básicamente así funciona. Vamos a ver ahora un poco de lo que vendría a ser ya la parte técnica, las formas de autenticación dentro de lo que soporta el firewall. Para ello nos venimos hasta la parte de autenticación dentro del firewall y podrán ver ustedes que en este momento no tengo ningún servidor activado para nuestro firewall. Vamos a ver ahora. Si se pueden ver en esta parte de aquí, el tipo de servidor nos está pidiendo, vimos al principio lo que eran usuarios locales y usuarios externos. Para los usuarios locales, donde nos vamos a tener que ver es en la parte de users. Dentro de users, en este firewall no tengo configurado ningún tipo de usuario aparte del usuario administrador, que es por el cual estoy accediendo. Para hacer esto vamos a hacer una leve práctica y vamos a ir creando usuarios para lo que vendría a ser el firewall y para lo que ustedes también ya van a tener acceso dentro del portal. Vamos a añadir un usuario. Por ejemplo, voy a añadir yo el usuario con mi nombre. El username es lo que va a utilizar para loguearse el usuario. Por ejemplo, en mi caso voy a utilizar la inicial de mi nombre y mi apellido. No se olviden, por favor, el username es con lo que yo me voy a loguear. La parte donde dice nombre es el nombre completo de la persona
que yo voy a crear. Por ejemplo, aquí va a ser Wilson Barba, va a ser mi nombre completo, pero el username es el que yo voy a utilizar para mi logueo. En la descripción aquí puedo ponerle una leve descripción del usuario. Aquí yo le puedo poner administrador de sistemas, digamos, ¿no? En caso de cualquiera de los usuarios puedo ponerle gerente general, de acuerdo a lo que yo vaya a estar creando, a los usuarios que cree dentro del equipo. El siguiente paso, y que es obligatorio, es colocar una contraseña de seguridad. En este paso el equipo no tiene restricción ni de número de caracteres ni de tipo de caracteres, así que ahí la seguridad se la van a dar ustedes mismos. Vamos a crear una contraseña ficticia, la confirmamos. Y aquí en este paso de aquí, en el tipo de usuario, es donde yo le digo si va a ser un usuario normal de mi red o si estoy creando un usuario administrador. ¿Cuál es la diferencia? El usuario de red es simplemente un usuario al cual yo voy a tener controlado hacia dónde va, que va a tener acceso a internet, etcétera, etcétera. Pero con este usuario no va a poder ingresar al firewall a poder realizar ningún tipo de cambio. Caso contrario, si yo le doy que sea administrador, yo le puedo asignar un perfil y decirle que va a tener acceso al firewall para poder realizar algunas configuraciones y por ejemplo los perfiles administrador, cryptoadmin, security admin, audit admin, HA profile son ya perfiles que están creados automáticamente por el firewall, pero yo puedo crear un perfil nuevo. Dentro de los perfiles yo le puedo dar un nombre de perfil. Y acá están todas las opciones del firewall, todas, absolutamente todas. Yo puedo configurar para que no puedan, si le dejen none, todo marcado aquí, no va a tener acceso a ninguna de estas configuraciones dentro del firewall. Si le doy acceso a read only, el usuario va a ser solamente de lectura, no va a poder realizar cambios dentro del firewall. Y si le doy acceso a lectura y escritura, obviamente a donde yo tiqué en esta parte de aquí, el usuario que yo vaya a crear va a poder configurar cualquier tipo de política dentro del firewall sin ningún tipo de restricción. Entonces yo puedo crear un perfil para cada tipo de usuario para que tenga acceso al firewall de acuerdo a lo que yo vaya a necesitar. En este caso, digamos que está diciendo que le vamos a dar lectura y escritura. O sea que, ¿para qué le vamos a dar permiso nosotros a otra persona que configure el firewall si nosotros lo que tenemos que hacer nomás es configurarlo nosotros y que sea solo lectura? Al menos pienso eso yo. Ya esto va a depender del tamaño de la empresa. Por ejemplo, dentro de una empresa grande no hay un solo encargado de sistema. Pueden haber varios encargados. Y de acuerdo a ese tipo yo le voy a crear, si yo soy el encargado principal, si yo soy gerente de sistema, yo le puedo asignar algún tipo de perfil de lectura y escritura solo para algunas partes del firewall. O sea, no es necesario darle lectura y escritura a todas las configuraciones dentro de lo que vendría a ser el firewall. Por eso le digo, va a ser de acuerdo al usuario que ustedes vayan a crear. El usuario administrador es un usuario que tiene acceso al firewall y va a tener acceso a poder configurar y modificar solo a lo que yo le pueda dar permiso. Por ejemplo, lo que usted dice también es correcto. A veces no es conveniente darle acceso de que pueda modificar cualquier tipo de política, pero para eso existen estos perfiles, simplemente para darle prioridad a lo que ellos puedan manejar dentro de las políticas. Por ejemplo, acá Control Center, el Control Center, por ejemplo, a mí no me afecta mucho porque el Control Center es simplemente el lugar donde yo veo los reportes, donde yo veo y almaceno todo lo que está pasando dentro del firewall, y es que cómo está funcionando el CPU, cómo está funcionando la memoria, cómo está funcionando el disco, básicamente cómo está funcionando el equipo, ¿no? En Control Center. Initial Setup es básicamente configuraciones iniciales. De acuerdo a eso sí ya tiene un poco de criticidad, digamos, ¿no? Por llamarlo así. Ya ellos pueden tener acceso a configuraciones de red, configuraciones para administrar las licencias del equipo y demás. Después tenemos en System, tenemos los objetos y tenemos la red. Dentro de este perfil ya ellos pueden manejar, básicamente pueden configurar ya lo que vendría a ser enrutamiento, puede crear objetos, puede crear servicios, puede crear IPs,
puede crear grupos de IP, usuarios, grupos de usuarios y demás, ¿no? Después dentro de red puede modificar las interfaces del mismo equipo, puede modificar la IP de una LAN, puede crear una zona de MZ, todo lo que es perteneciente a configuraciones de red. Después Wireless Protection, si le doy un signo más, aquí se me abren todas las opciones de Wireless Protection. Aquí en System también. En System, por ejemplo, el perfil de acceso al dispositivo, ya puede modificar las contraseñas, puede tener acceso al Central Management, ya puede realizar backups, puede restaurar el equipo, puede actualizar el firmware, puede administrar las licencias, puede crear servicios, puede hacer actualizaciones de los mismos servicios, puede reiniciar o puede apagar también el equipo. Tiene acceso a lo que vendría a ser la alta disponibilidad, tiene acceso también a lo que vendría a ser la descarga de certificados, diagnósticos, etcétera. Aquí ustedes pueden ir verificando qué es a lo que puede tener acceso dentro de los perfiles. Por ejemplo, dentro de Wireless Protection puede tener permisos a Overview, Global Setting, redes wireless, Access Points, redes Mesh, etcétera. Todo lo que vendría a ser para Wireless Protection. También en Identity tenemos autenticación, grupos, usuarios, administrador de usuarios invitados y todo lo que tiene que ver con la autenticación. Después, si queremos ver qué parte tienen VPN, si es que pueden configurar VPNs y demás, todo esto ya va a depender del tipo de usuarios que nosotros querramos crear. Rodrigo dice, si ya tenemos un directorio activo donde ya estén configurados los administradores, igual se tiene que hacer esto para el firewall. Para el firewall sí, como yo les dije hace un momento, cuando yo sincronizo el firewall con un directorio activo, simplemente va a sincronizar y va a importar los usuarios que ya tenga el directorio activo, pero no en ningún momento les da prioridad de administrador. Para ser administrador a un usuario que yo saqué de mi directorio activo, tengo que venir al usuario y cambiarle el modo y decirle que va a ser un usuario administrador. Los usuarios administradores dentro del firewall sí o sí se tienen que crear manualmente. No se puede traer de un usuario que yo sincronicé con mi Active Directory, yo no puedo hacerlo administrador del firewall. Necesariamente tengo que crearlo manualmente. Queda claro entonces lo de los administradores, ¿no? Del usuario administrador. Todo eso se ve en la parte de aquí de perfil. En dirección de email, por ejemplo, en un momento solo estoy colocando mi correo personal, pero aquí lo que se hace es colocar el correo corporativo dentro de la empresa, ¿no? Para tener mayor control dentro de lo que son mis usuarios internos. Entonces acá lo factible es colocar el correo corporativo del usuario que yo estoy creando. Aquí en Group, por ejemplo, yo ahorita no tengo ningún grupo creado. Al tener ya 2 o más usuarios, yo puedo crear grupos con estos usuarios que yo estoy creando. Así que por el momento voy a dejarlo en Open Group, que es el grupo que ya viene preconfigurado por defecto dentro del equipo. En esta parte de aquí abajo es lo que yo ya les venía mencionando, tanto de lo que eran las cuotas de navegación, tiempos de acceso, todo lo que vendría a ser el tráfico de red y el traffic shaping, que vendría a ser un ancho de banda. Entonces, en esta parte de aquí es donde yo ya voy a poder configurar si este usuario yo le voy a dar una cuota de navegación. En esta parte de cuota de navegación es donde yo voy a asignar si es que este usuario va a tener una cuota de navegación dentro de la política del firewall. Entonces en este lado de acá yo le voy a decir, por ejemplo, para este usuario estas ya son políticas predefinidas por el equipo. Yo puedo asignarle cualquiera de estas políticas predefinidas, como también puedo crear una nueva. Aquí le pongo un nombre, curso por ejemplo, si quiero que sea tipo cíclico o no cíclico. En el cíclico, por ejemplo, yo le puedo dar ciclo de horas, minutos y días. En el no cíclico simplemente le doy válido por cuántos días o ilimitado, digamos, ¿no? Si testiqueo se me habilitan esto, ya no voy a tener un ciclo de horas. Básicamente voy a decirle que sea válido por tantos días, o si lo dejo aquí va a ser ilimitado, por días ilimitado, o por máximo de horas que sea ilimitado, o acá yo le puedo decir
por cuántas horas y cuántos minutos y cuántos días, ¿no? Pero si habilito el cíclico, yo le puedo decir que sea un ciclo de cuántas horas, cuántos minutos y cuántos días. Si va a ser por un día, por una semana, por un mes o por un año. Básicamente así funciona la política de cuota de navegación. ¿Se entiende? Entonces en esta parte de acá de cuota de navegación, simplemente yo le voy a decir por cuánto tiempo de acceso va a tener este usuario acceso a la red. Como les dije, puede ser cíclico, donde yo le puedo decir por cuántas horas, por cuántos minutos y por cuántos diarios, si va a ser semanal, si va a ser mensual o si va a ser anual. El tiempo de validación, cuánto tiempo va a valer esto, ilimitado o por cuántos días, si es que va a ser un máximo de horas, si va a ser ilimitado o por cuántas horas y minutos voy a crear esta cuota de navegación. Simplemente yo le voy a dar cuánto tiempo de uso va a tener este usuario, vámonos al momento en que él se loguea. Por ejemplo, ¿para qué me sirve esto? Es como hablábamos de los hoteles y de los aviones. Este ciclo que yo le voy a dar a este usuario simplemente va a ser válido por el tiempo que yo le dé, el ciclo de horas, de minutos y segundos al momento en el que el usuario se vaya a loguear hacia el firewall. Ahora el siguiente punto vendría a ser el access time. En este tiempo lo que yo voy a hacer es que el tiempo de la política, cuánto tiempo va a durar para este usuario, si le voy a permitir o le voy a denegar el tiempo de acceso. Por ejemplo, ¿para qué me sirve esto? Es lo que yo decía en el tiempo de horario laboral. En una empresa puede tener un horario de 8 a 12 y de 2 a 6. En el tiempo en el que yo le voy a permitir a este usuario poder navegar libremente. Por ejemplo, cuando yo le asigne una política de filtrado web, de filtrado de aplicaciones. Acá en esta parte de acá yo le voy a decir si es que este tiempo de acceso le voy a permitir o directamente lo voy a denegar y en cuánto tiempo, digamos, ¿no? Horas al día, todos los días de la semana. Le puedo crear un horario dentro de los horarios que después los vamos a ver. Acá estos son los que están predefinidos por el equipo, pero nosotros podemos crear un horario propio también para el cual va a funcionar para este usuario en particular. Después el otro ya es el network traffic, que es lo que yo les decía ya para el límite de descarga que va a tener este usuario. Si es que va a ser el tráfico total de red o si va a ser un tráfico individual tanto para subida como para bajada, ¿no? Tanto como para carga como para descarga. Esto me puede ser bastante útil porque no siempre un usuario va a ser solamente de descarga. Generalmente los usuarios lo que más se realiza dentro de una red son descargas, ¿no? Pero en algún momento también vamos a necesitar hacer alguna carga de algún documento o algo. Entonces ya también ahí vemos si es que podemos hacerle individual para carga y descarga. Si es que va a ser cíclico o no cíclico, también lo mismo que veíamos hace un momento en las cuotas de navegación. El periodo del ciclo, si va a ser días, semanas, mes o años, y aquí ya el ancho de banda, o mejor dicho el número total de megabytes que va a tener disponible el usuario para poder tanto cargar o descargar. Y le damos en individual, se me habilita más espacio tanto para lo que vendría a ser la carga como la descarga. En todo esto que estamos mostrando, uno puede seleccionar una sola opción, ¿no? Por ejemplo, esta de acá es una que yo puedo seleccionar y dejar las otras por tiempos y por cuotas, digamos, aparte, ¿no? Es correcto. Como les mencioné el día de ayer, las opciones que son obligatorias de llenar dentro de una política son siempre las que llevan el asterisco. Por ejemplo, acá si yo le dejo en total, básicamente me dice cuántos megas de forma cíclica, ¿no? Si yo le doy no cíclica, simplemente se me deshabilita todo, ¿no? Y le doy acá, si es que no va a ser ilimitado, aquí ya le puedo poner un tamaño en megabytes para lo que va a tener el alcance este usuario. Pero si va a ser cíclica, se me habilita acá el tipo de tráfico de red dentro del ciclo, ¿no? Y un máximo. Si va a ser ilimitado, lo tiqueo aquí, y si va a tener un máximo de tantos megas, le doy un número del que yo quiera configurarle para este usuario. Y aquí en Traffic Shaping es lo que yo ya les puedo agregar. Aquí ya se puede utilizar el concepto de ancho de banda. ¿Qué quiere decir? Que para este usuario, por ejemplo, yo le voy a decir que tenga acceso a cualquier página web, pero que de repente utilicen solamente, que tengan para ese usuario un ancho de banda de 512 kbps, ¿no?
libres para este usuario. Pero eso lo vemos en esta parte de aquí. Esto lo vamos a ver con un poco más de detenimiento cuando lleguemos al módulo de calidad de servicio.